Bien, la semana pasada vimos cómo inicia Pablo su carta a los colosenses. Aprendimos cosas muy interesantes. Aprendimos cómo Pablo inicia sus cartas casi siempre deseándole a la gente que reciban gracia y paz. Y les decía yo cómo muchas veces pasamos por esas líneas sin detenernos a analizar lo que nos está diciendo, cuando gracia y paz son las dos cosas más importantes que el ser humano necesita para vivir. Sin la gracia de Dios nosotros estamos muertos espiritualmente, y cuando entendemos la gracia de Dios, eso produce en nuestro corazón una paz que es difícil de describir. Y hablábamos de cómo, fíjense, esos dos conceptos, poner tu fe en Dios y luego tener una paz y tranquilidad con respecto a las cosas que hay en la tierra, te permite amar verdaderamente a los demás. Pablo nos dice que es inseparable tu fe en Cristo de amar a los santos, de amar a la iglesia. Y nos regresa a las cosas que aprendimos también acerca de dónde está puesta tu esperanza, porque si tu esperanza está puesta en el cielo, entonces con mucha facilidad vas a poder amar a la gente a tu alrededor. Cuando nuestra esperanza no está puesta en el cielo, entonces la gente a nuestro alrededor se convierte simplemente en un medio para alcanzar las cosas que andamos persiguiendo, y nos cuesta mucho trabajo amarlas. Terminamos la semana pasada hablando de cómo todas esas cosas, incluso nuestra capacidad de tener fe y de amar a los demás, vienen de Dios, y por eso Pablo siempre le da gracias a Dios por la fe que tiene la gente. El día de hoy vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a aprender cómo debe de andar, ¿verdad? Cómo debe de caminar una persona para agradar en todo a Dios, y vamos a ver cómo ese caminar, cuando lo hacemos de forma correcta, como nos enseña la Biblia, produce, entre otras cosas que vamos a ver, un gozo que es increíble para el creyente. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar el siguiente pasaje de Colosenses. Padre, te damos gracias, Señor, verdaderamente te damos gracias por tu amor, ese amor que nos has mostrado a todos desde un principio, y especialmente al enviar a tu Hijo Jesucristo a darnos vida. Queremos que esa vida sea digna de ti, Señor, digna del llamado que nos diste. Por eso te pido por cada uno de los que estamos aquí el día de hoy, todos los que escuchen estas palabras, para que los ojos de nuestro corazón se abran, para que podamos entender esa palabra inspirada por ti que escribió el apóstol Pablo, podamos aprender a andar de la forma correcta y darte gloria en todo lo que hacemos. Queremos vivir para ti, Señor. Te pedimos que nos llames a nosotros y que nos ayudes a vivir de esa forma digna. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, el pasaje de estudio del día de hoy, como pueden ver en su programa, es Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Los voy a leer a continuación seguidos. Ustedes no los tienen todos juntos en su programa, los tienen separados conforme los vamos a estudiar, y están en este momento. Lo que voy a leer proviene de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es una versión muy parecida a la Reina Valera del 60, excepto por unos pequeños cambios. Pero miren, debido a la formación de las frases en español comparado con el griego, va a haber un momento en donde voy a hacer una cosa medio extraña más adelante. Les voy a explicar entonces por qué es, pero por lo pronto la voy a leer en esta versión de la Biblia. A partir del versículo 9, Pablo empieza diciendo: por esta razón, y miren, me detengo un segundo ahí, porque Pablo está conectando esto con lo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada lo que él dijo fue: hemos sabido de su increíble fe en Cristo y de cómo se aman entre ustedes muy bien, y lo conecta diciendo: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Miren, una de las cosas que más frustra a Pablo en las iglesias que él plantó, porque acuérdense que Pablo no conoce a la gente que vive en Colosas, que son cristianos.
Esa iglesia no fue plantada por él, pero él sí plantó otras iglesias, algunas incluso que están más o menos cerca de Colosas, y él les escribe a esas iglesias porque le frustra y evidentemente no quiere que le pase lo mismo a los colosenses, lo que podemos llamar el estancamiento espiritual. Por eso Pablo empieza su carta de esta manera. Fíjense cómo dice la primera parte del versículo 9, dice: por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenados. Miren, esa palabra, llenados, en el griego original está en futuro. De hecho, una mejor traducción de esa frase sería: le pido a Dios que los continúe llenando, que los siga llenando. Entonces, Pablo nos está mandando un mensaje que es muy importante, que les puse en su programa. Dice: no importa dónde estés espiritualmente, siempre debes seguir creciendo. O sea, Pablo consistentemente le dice a la gente que necesitan seguir siendo llenados, seguir creciendo, seguir madurando espiritualmente. Si se dan cuenta, Pablo los acaba de felicitar por lo bien que van espiritualmente. O sea, les acaba de decir: oigan, su fe es maravillosa, estamos extasiados de ver lo bien que van, y de todas maneras su oración es: pero espero que sigan creciendo, que sigan siendo llenados. Si comparan eso con la frustración que Pablo siente, por ejemplo, con la iglesia en Corinto, fíjense cómo les dice en 1 Corintios 3, versículos 2 y 3 a los corintios, dice: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Eso lo que significa es: les enseñé cosas muy simples, porque las más profundas y las más complejas no tienen la capacidad todavía de entenderlas. Pero fíjense cómo continúa: ni pueden todavía. Dice, no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Miren, aquí Pablo nos está diciendo dos cosas en ese pasaje. Una: la falta de madurez espiritual te debería de preocupar. O sea, si tú no estás madurando espiritualmente, eso debería ser una causa de preocupación en tu vida, porque la gente que no está madurando, algo está mal. ¿No? Piensa, imagínate que ahorita saliendo de aquí, vayas a comer a un restaurante con tu familia y en la mesa de al lado vieras a un matrimonio adulto, ¿no? A lo mejor un poco mayor que tú, y de repente ves que la esposa saca una mamila y se la da al esposo, y el esposo empieza a tomarse su mamila. ¿Qué pensarías? Algo está mal, ¿no? O sea, esto no es normal que un adulto tome en mamila, es lo que está diciendo Pablo. O sea, cuando tú no estás madurando espiritualmente, te debería de preocupar, y la madurez tiene que verse de alguna manera. Tiene que haber una transformación. Piensen, por ejemplo, fíjense en lo que hacemos aquí en Comunidad de Fe. O sea, Comunidad de Fe tenemos una misión, es para lo que existimos, y tenemos una visión, es decir, cómo queremos que esto se vea si funciona, cómo se va a ver a futuro. Entonces la misión es para qué existimos, la visión nos dice cómo se va a ver. Nuestra misión es dar gloria a Dios haciendo discípulos de Cristo. Eso es lo que hacemos aquí. Ahora, ¿cómo se ve? Nuestra visión es familias transformadas por el Evangelio de Cristo. Entonces, si hacemos discípulos de Cristo y estamos teniendo éxito, tiene que haber una transformación. Ahora, siempre que hablo de estas cosas, me gusta recalcar esto. Una cosa es la salvación y otra es la santificación o transformación. Tu salvación es instantánea. En el momento que tú pones tu fe en Cristo, que Dios abre los ojos de tu corazón, ves y dices: Señor, confío en ti, en ese momento eres salvo y estás en la eternidad. Pero tu transformación es un proceso que te debería de preocupar. Ahora, para muchas personas es como una incógnita, ¿no? El decir, bueno, ¿y cómo sé si estoy madurando o no? ¿No? Y aquí Pablo, en ese pasaje, nos da una forma muy fácil de medir si estamos madurando o si somos unos inmaduros de lo peor. Porque ¿se fijaron qué les dijo? Les dice: mientras haya en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? O sea, si tú eres una persona que le causa envidia a lo que otras personas tienen, a lo que otras personas pueden hacer, a dónde van subiendo, si te la pasas peleándote con otras personas por tonterías, porque la gente no hace lo que tú quieres que hagan, porque no se comportan como tú quieres que se comporten, porque no se amoldan a lo que tú quieres, es que piensas que el centro del universo eres tú y esta vida es acerca de ti y eres un inmaduro de lo peor, porque es una muestra de inmadurez. Eso hacen los niños chiquitos. Piensan que el universo es acerca de ellos. Si tú eres un adulto y estás en esa situación, Pablo dice:
No puedes comer alimento sólido porque sigue siendo inmaduro. Entonces Pablo dice, tienes que madurar. ¿Ok? Entonces para Pablo es muy importante que midamos de alguna manera nuestra madurez, y por eso le pide a Dios, Señor, síguelos llenando, síguelos llenando, síguelos llenando. Pero fíjense, muy importante, ¿de qué los va a llenar? En el versículo 9, la segunda parte dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, este es un tema recurrente con Pablo. Lo que Pablo nos está diciendo es importantísimo que tú conozcas la voluntad de Dios. De hecho, se los puse en el programa, dice, para el creyente es de crucial importancia perseguir la voluntad de Dios. O sea, tú necesitas asegurarte que los planes que estás persiguiendo, las cosas que estás tratando de hacer en tu vida, son la voluntad de Dios y no la tuya. No son tus propios planes. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos determinar si los planes que persigo, si las cosas que estoy persiguiendo son la voluntad de Dios? Fíjate, hay una manera muy fácil de hacerlo. Si el beneficiario principal de todas tus preocupaciones, si se resolvieran, de todos tus planes, si se cumplieran, si el beneficiario principal de todo eso eres tú, lo más probable es que estés siguiendo tu propio plan y tu propia voluntad. Porque la Biblia nos dice, ¿ya?, por todos lados, Pedro nos lo dice, Pablo nos lo dice, nos dice que todo lo que nos dio Dios, todos nuestros recursos, todos nuestros dones, nos los dio para que los pusiéramos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, para amar a nuestros hermanos, para confortar a nuestros hermanos, para alcanzar a más hermanos. O sea, si todo lo que estás persiguiendo tiene que ver contigo, obviamente estás persiguiendo tu voluntad. Y miren, aquí hay cosas que son sutiles que necesitas entender. Porque hay gente que piensa, entonces si abro un negocio y lo que quiero es que triunfe, ¿estoy siendo egoísta y nada más estoy siguiendo mi voluntad? No necesariamente. O sea, hay gente que quiere tener un negocio porque quiere desplegar una imagen de cómo se hacen negocios cuando uno sigue a Dios. Quiere extender el reino entre la gente que está en su negocio. Quiere que la gente con la que lidia y hace negocios vean cómo se comporta éticamente un hijo de Dios. Esa es una persona que está trabajando para el reino de Dios. Pero tienes que ser muy honesto, porque a mí tú me puedes contar cualquier historia de por qué lo estás haciendo por razones honorables, y tú en tu corazón sabes la realidad de por qué lo estás haciendo. Por eso estas cosas las tienes que analizar tú. ¿Por qué estoy persiguiendo lo que persigo? ¿Estoy tratando de darle gloria a Dios con lo que estoy haciendo, o estoy tratando de ganar yo, de preocuparme por mí únicamente? Por eso Pablo continúa con lo que dice en la última parte del versículo 9. Dice, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, tú para poder determinar estas cosas necesitas tener sabiduría y comprensión que sean espirituales, es decir, que provengan de tu relación con Dios, de tu estudio de la Biblia, de tu relación con otros cristianos, para que te den sabiduría y conocimiento que sea espiritual. Hay gente que tiene una sabiduría y comprensión del mundo increíble, pero que viene del mundo, de cómo hacer negocios en el mundo, de cómo funcionan la política y los permisos, de cómo funciona todo a nuestro alrededor, y pues son muy sabios. Pero esas personas generalmente están pensando en sí mismas, no en el reino de Dios. Carson, un comentarista bíblico, dice, el conocimiento y la sabiduría del mundo hincha, pero no ilumina. O sea, hace que la gente se infla y se sienta superpoderosos, pero no hay una iluminación interna. Cuando tú lo que recibes es conocimiento y sabiduría espiritual, lo que sucede en tu vida es que empiezas a ver con los ojos de Dios. Empiezas a ver las cosas a tu alrededor de la manera amorosa en que Dios las ve. Y miren, honestamente, no está tan complicado de determinar si eres una persona que realmente está recibiendo cosas espirituales o no. Platicábamos Karina y yo cuando escribimos estos mensajes. Tenemos tormentas de ideas y discutimos, platicamos de estas cosas. Y ella me decía, mira, piensa en la cantidad de familias que tenemos en la iglesia que están viendo todo el tiempo cómo sirven, ¿no? Cómo alcanzan, cómo usan sus dones en donde sea, ¿no? Llegan y quiero servir, ¿en dónde me meto? ¿No? O sea, es gente que ve con los ojos de Dios, sabe que hay necesidad y todo el tiempo está viendo para dónde servir. Y en cambio tenemos otras familias que se emocionan con esas cosas. A lo mejor escuchan lo que hacen los ministerios, ven los videos de testimonios y toca su corazón y dicen, ay, qué padre, qué bueno que lo hagan. Pero están sentados. Entonces tú puedes dictaminar muy fácilmente si estás recibiendo sabiduría y conocimiento espiritual o si simplemente estás viendo. Y bien, como Pablo sabe que todo eso, incluyendo el conocimiento y la sabiduría, vienen de Dios, al que le pide es a Dios. Le dice, le pedimos a Dios que lo siga llenando del conocimiento de su voluntad con sabiduría y comprensión espiritual. Ahora,
¿qué pasa cuando eso sucede? Cuando nos llenamos de esas cosas. Versículo 10, la primera parte del versículo 10 dice: para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Bien, yo no sé cómo vean ustedes la vida como cristiano, pero a mí lo que más me gustaría saber es cómo vivir mi vida de forma que sea digna del Señor y qué tengo que hacer para que todo lo que yo haga le agrade. ¿Te gustaría saber lo mismo? O sea, como creyente yo creo que todos lo que más quisiéramos al final de nuestra vida es llegar al cielo y que Dios nos diga: bien, siervo bueno y fiel, ¿no? ¿Eso lo quieres oír? Bueno, si te interesa saber qué significa exactamente, hoy estás de suerte, porque este es uno de los raros pasajes en donde Pablo dice: ¿quieres saber? Ahí te va, ¿no? Y esta es la parte en donde tuve que mezclar. Miren, leí las 8 versiones en español que tengo de la Biblia, y cada versión de la Biblia lo pone diferente. Y me fui al lenguaje original, al griego, y me di cuenta que la única forma de ver los siguientes 2 versículos que vamos a leer de la manera en que el griego lo tiene es utilizar uno en una versión y otro en otra, porque cada quien lo tradujo de forma diferente y las comas en donde las ponían era muy importante. Entonces este versículo, Pablo nos va a decir exactamente lo que significa andar de forma digna de Dios, pero vamos a leer la segunda parte del 10 en la Nueva Versión Internacional y la primera del 11 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice así: esto implica, ¿se fijan con qué empieza Pablo? Dice: ¿quieres saber cómo andar de forma digna del Señor? Esto es lo que implica. Dice: dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria. Son 3 cosas que nos está diciendo Pablo, 3 cosas que necesitamos hacer, y como vamos a ver más adelante, esas 3 cosas van a traer 3 resultados que son maravillosos para nosotros, pero vamos a empezar con las acciones. Dice tu programa: hacer lo que agrada a Dios implica 2 puntos. Número 1, dar fruto. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, el pasaje dice: dar fruto en toda buena obra. Dar fruto. Cuando la Biblia habla de dar fruto, se refiere a 2 cosas. Una, el crecimiento espiritual en el carácter del creyente. O sea, hay rasgos de carácter que empiezan a suceder en tu persona cuando empiezas a dar fruto, cuando empiezas a madurar. Esos rasgos de carácter, si quieren leerlos más adelante, están en Gálatas 5, versículos 22 y 23. O sea, ahí es donde la Biblia nos va a decir todos los rasgos de carácter que una persona madura tiene. Son personas amorosas, son personas que disfrutan de mucha paz, que disfrutan de mucho gozo, que son muy pacientes, que son amables, que son amorosas, que son humildes, ¿no? Que son fieles, que tienen dominio propio. Bueno, léanlas después. Nos va a decir, ese es el carácter de una persona cristiana. Eso es dar fruto. Pero ahora piensen en esto, fíjense, normalmente la segunda parte, que significa dar fruto, es un producto de la primera. ¿Cuál es el propósito principal, creen ustedes, del fruto de un árbol? ¿Para qué un árbol da frutos? Fíjense, la semilla del árbol generalmente va en el fruto que sale y permite sembrar otro árbol. Entonces, en el cristiano pasa exactamente igual. Tú empiezas a dar fruto del Espíritu Santo en tu vida y el objetivo es que esa misma semilla la siembres en el corazón de otra persona para que nazca otro creyente. ¿Ok? Entonces, fruto significa crecer tú espiritualmente y extender el reino de Dios sembrando esas semillas en otras personas. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que Pablo nos dice que implica el agradar a Dios, dar fruto. Pero miren, por alguna extraña razón, Pablo escribió estas 3 acciones en orden inverso. Es decir, las siguientes 2 van a causar esta primera y no al revés. Y es muy importante que entendamos que así es, o vamos a tener una idea distorsionada del Evangelio de Cristo. Ahorita les voy a decir por qué, pero por lo pronto vamos a ver las siguientes 2. Lo siguiente que nos dijo es que necesitamos conocer mejor a Dios, ¿no? Nos dijo crecer en el conocimiento de Dios. Esto es importantísimo y nos lo dice Pablo por todos lados. Fíjate, te voy a decir qué es lo que sucede. Si tú empiezas a estudiar y a entender el carácter de Dios, o sea, cuando tú entiendes a Dios, pero como realmente es de acuerdo a como lo describe la Biblia, vas a empezar a ver la gloria de Dios, vas a ver lo glorioso que es Dios. Mientras más claramente ves la gloria de Dios, vas a empezar a ver las cosas a tu alrededor de la forma en que Dios las ve. Y cuando más ves las cosas como Dios las ve, más eres transformado y te pareces a Él. Eso es exactamente lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18. Y ahí se los puse en una interpretación que se llama Palabra de Dios para Todos, porque lo dice de forma muy clarita. Fíjense cómo dice esta interpretación. Dice: con la cara descubierta,
todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados a su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Lo que nos está diciendo es, mientras más te concentras tú en Dios y más observas y puedes ver su gloria, más te transforma. Más y más gloria, más transformación. ¿Y de dónde viene el cambio? De Él. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es conocer mejor a Dios, que en realidad es lo primero porque el otro va a ir al final. Pero bueno, no los quiero confundir. Número 3. Recibir nuestra fuerza del poder de su gloria. Lo tercero de lo que nos habla Pablo es de recibir nuestra fortaleza del poder de la gloria de Dios. Miren, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos practicar el acudir a Dios en nuestros momentos de mayor debilidad para pedirle que nos dé su fortaleza. O sea, Él tiene que ser el lugar a donde corres cuando te sientes débil. Y cuando tú tienes ese hábito de acudir a Él, Él te da de su poder, Él te fortalece. El poder de Dios no es algo que tú puedes simplemente ir a agarrar, tienes que ir y pedirle, perseguirlo y decirle, expresarle cómo se encuentra tu corazón. Y cuando haces eso, te fortalece. Miren, esta semana tuve la oportunidad de experimentar la realidad de nuestra necesidad de estas cosas. Como les he platicado muchas veces, Dios tiene el hábito de atravesarme a mí por las situaciones de las cosas que voy a predicar esa semana. Yo creo que todos los que han predicado, han enseñado, les pasa lo mismo. Se ponen a estudiar y Dios te hace atravesar por cosas y entonces ves la realidad de estas cosas. Esta semana pasada les confieso que llegó un momento en que me sentí verdaderamente débil, deprimido. El martes en la noche con las situaciones, fíjense, nosotros llevamos la iglesia que lleva una carga, ¿no? Porque hay gente que necesita consejería, nos cuenta sus situaciones y pues de alguna manera estás cargando cosas. Pero parte del trabajo normal estamos lidiando con la construcción de la iglesia, con situaciones que tenemos que lidiar con gente que da permisos, con gente que hace revisiones, con un montón de cosas que todo el tiempo nos están tratando de bloquear. Y aparte de eso tenemos en este momento la salud de nuestros hijos, ¿no? Que como saben es una cosa muy complicada. Y entonces el martes en la noche de plano terminé abrazando a Karina y llorando un rato porque me sentía yo muy débil. Y eso a mí me preocupa, especialmente porque los miércoles son los días que típicamente utilizo para escribir más tiempo el mensaje. Estudio el lunes y martes y el miércoles me siento a escribir. Entonces empezar el miércoles a escribir un sermón cuando te sientes en el piso, pues no es muy recomendable, ¿no? Entonces el miércoles en la mañana me fui a hacer ejercicio, como lo hago casi siempre, salí en mi bicicleta. Y lo que hago es voy al terreno de la iglesia, ya que llego ahí me detengo y me pongo un rato a orar. Y este miércoles llegué y antes de orar estuve observando, ¿no? Estuve observando el terreno, estuve observando los árboles que todavía tenemos. Un rato cerré los ojos y oía yo las aves, oía todo el canto. O sea, empecé a concentrarme en la grandeza de Dios. Antes de empezar a orar empecé a ver el universo en mi mente, ¿no? Lo hermoso de la naturaleza que Él creó. Y entonces empezaron a llegarme pensamientos de Dios es un ser omnipotente, es un ser increíblemente poderoso y aún siendo tan enorme, me ama a mí, ¿no? Que estoy parado en este mini planetito del universo y Él está consciente de que aquí estoy y en este momento puedo ir a Él en oración. Y entonces empecé a orarle, a decirle, Señor, necesito de tu fortaleza, necesito que estés conmigo. Y entonces me empezaron a llegar estos pensamientos de Dios. Margo, es mi poder el que necesitas, no el tuyo. Quiero recordarte que este es mi terreno, no el tuyo. Vas a construir mi edificio, no el tuyo. Este es mi plan y cuando yo quiera construir lo voy a construir y si no lo quiero construir, no lo voy a construir y me voy a la velocidad que yo quiera. Así es de que lo que tú tienes que hacer es confiar en mí. Y cuando oí eso en mi cabeza, confié y dije, claro, ¿en qué estoy? ¿Por qué estoy tan débil? Pues porque me estoy cargando solo. Y entonces empecé a pensar todavía más en Él. Miren, al final de mi oración me subí a la bicicleta, ya quería llegar a escribir, ¿no? O sea, te sientes fortalecido cuando vas y te caes en Él. Su palabra nos dice, cuando eres débil, entonces eres fuerte, pero necesitas ir y acudir a estas cosas. Pero ¿saben qué es crucial que entendamos? El orden en el que suceden. Porque el orden es, tú conoces mejor a Dios. Conocerlo mejor te lleva a confiar en su poder y eso te lleva a dar fruto y no al revés. Porque lo inverso, o sea, al revés, es lo que conocemos como religión. Tratar de hacer cosas, ¿no? Para ganarme el amor de Dios y entonces que me dé poder. Eso es religión. Jesucristo vino a este mundo para destruir la religión.
Lo que Él nos vino a decir es: lo que yo quiero es una relación contigo. Y las relaciones provienen de conocernos mutuamente. ¿Cómo funcionan tus relaciones humanas? Conoces más a la gente, mejor te relacionas, mejor los conoces. Y en algunos casos mejor los conoces y es mejor otro, ¿no? Pero en otros casos mejoran las relaciones. Con Dios, más lo conoces, más confías en Él, más poder te da, más te transforma y entonces das fruto. Y miren, esto es súper importante porque ¿saben cuál es la razón por la que mucha gente viene a esta iglesia y las cosas no le funcionan? Porque vienen buscando transformación de carácter. Eso es lo que vienen buscando. Quieren resolver su problema matrimonial, quieren resolver su problema financiero, quieren resolver sus problemas de salud, a lo mejor. Entonces quieren transformación. Si vienes buscando transformación, no va a funcionar. Tienes que venir buscando a Dios. Y cuando encuentras a Dios, su gloria te transforma. Y el cambio es un efecto secundario, pero al que tienes que venir buscando es a Él. Por eso tiene que empezar con tus ganas de conocer a Dios. Y mientras más lo conozcas, más te transforma y entonces das fruto. Y como resultado de eso, que así les puse literalmente el programa, y como resultado, fíjense lo que dice el final del versículo 11: obtenemos toda perseverancia, paciencia, con gozo. Miren, esto es algo increíble. O sea, lo que acabamos de leer, fíjense, perseverancia es lo que tú necesitas para seguir adelante aún en medio de la adversidad, aún en medio de obstáculos. Paciencia es lo que te ayuda a aguantar tranquilo los ataques del mundo. Pero aparte, todavía le pone con gozo. Dice, esa es la diferencia entre el caminar de una persona que verdaderamente va lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y una que no. Porque la gente que no va llena del conocimiento de la gloria de Dios, no va llena del Espíritu Santo, es una persona que a lo mejor es paciente por hábito, o a lo mejor persevera porque no tiene de otra, pero es gente que normalmente van amargadas, van enojadas porque el mundo les ha dado esta mano, ¿no? Les repartió una mano que no les gusta y no tienen más remedio que vivirla, y entonces hacen la vida imposible a todos los que están alrededor, ¿no? Pero la gente que va de la mano de Dios, ¿verdad?, que va lleno del conocimiento de su voluntad, va caminando con gozo. En otras palabras, dice su programa, te permite seguir avanzando ante la adversidad, pero gozando de sus bendiciones. O sea, cuando tú vas de la mano del Señor y enfrentas adversidad, volteas a ver a Dios, te voy a decir lo que sucede. El tamaño de tus problemas cambia. Porque cuando tú estás enfocado en un problema, el problema se ve de ese tamaño. Pero cuando te enfocas en Dios y ves al Dios del universo y ves a tu problema, el problema se reduce y te voy a decir lo que eso hace. Te permite empezar a notar las bendiciones que tienes aún en medio de la adversidad. Les puedo dar testimonio nada más de lo que vivimos en nuestra propia vida. En este momento, como muchos de ustedes saben, nuestros hijos, los dos varones, perdieron la vista, los dos, permanentemente la vista central, y parece ser, por lo que nos dicen los médicos, que es irreversible. Eso ha sido una situación increíblemente dolorosa. A ellos, o sea, a nosotros nos ha cambiado mucho la vida, pero a ellos pues, les ha cambiado radicalmente la existencia. Pero esas cosas, fíjate, tienes que verlas de esta manera. Eso no sorprendió a Dios. O sea, en febrero, cuando de repente los dos empezaron a perder la vista, Dios no se levantó ese día y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Esos genes que están dictando los cambios en ellos, los tienen desde el día en que nacieron. De hecho, los venía cargando su mamá desde antes que nacieran ellos, y la mamá de su mamá antes que naciera mi esposa. Entonces, esto no es una sorpresa para Dios, al revés. Un día, Dios en el cielo dijo, ahorita, enfermedad de Leber, viene. Él lo permitió, sabía que iba a suceder desde antes del principio de los tiempos. Y cuando sabes eso y cuando lo ves de esa manera, empiezas a ver las cosas y a preguntarte cosas de otra manera. Karina me decía, me pregunto de qué los estará protegiendo. A lo mejor lo está protegiendo contra otra cosa. Y yo le decía, bueno, pues yo lo que me pregunto es, ¿para qué va a servir esto? ¿Cuál será el propósito de Dios en esta enfermedad? ¿Cómo le va a hacer para glorificarse en esto? Y miren, les doy un ejemplo de cómo lo veo yo, cómo lo entiendo, que es una tontería, pero a lo mejor les ayuda como a mí. Muchos de ustedes saben que me gusta mucho el tenis, ¿no? Entonces, obviamente, las finales de casi todos los torneos son en domingo. Entonces, ¿qué creen? No los puedo ver en tiempo real, entonces ¿qué hago? Los grabo.
¿no? Los tengo grabados y cuando regreso a la casa veo los juegos. Hay amigos que con buenas intenciones, ¿verdad? Porque saben que me encanta el tenis, vienen a hablar conmigo de tenis y a veces pues por error me dicen, ¿viste ganar a tal? Gracias, ¿no? O sea, ¿no? Y normalmente cuando ya sé quién ganó, pues ya ni veo el juego, a menos que el que ganó fue Federer, porque es mi jugador favorito y aunque ya sepa que va a ganar, lo vuelvo a ver. Pero les voy a decir qué me pasa a veces. Llego a la casa, pongo el juego en donde sé que ganó Federer y empieza el partido y Federer está jugando pero mal, echando todas las bolas para afuera, no mete sus servicios, la derecha no le entra, pierde el primer set 6-1, ¿no? Yo digo, ¿qué? Y empieza el segundo set y va mal, y va perdiendo 4-1 y ¿saben cómo estoy yo? Emocionado, porque estoy pensando, ¿cómo le va a hacer? Ya sé que va a ganar. En algún momento le va a dar toda la voltereta, ¿verdad? Le va a dar una muestra a todo mundo de lo bueno que es para el tenis y va a ganar. Si lo estoy viendo en tiempo real sin saber quién va a ganar, a lo mejor me estoy comiendo las uñas y estoy enojado, a lo mejor hasta quiero apagar la televisión, pero cuando ya sé que va a ganar, me emociona porque voy a ver el momento en que le da la vuelta. Así tienes que ver lo que hace Dios en tu vida, porque la Biblia nos dice que todas las cosas funcionan para el bien de quienes lo aman. Entonces la pregunta es, ¿cómo le va a hacer? Y cuando piensas de esa manera, empieza a buscar bendiciones. Empieza a buscar, ¿qué está haciendo? ¿Qué está trabajando en este momento a nuestro alrededor? Les puedo decir cosas que yo veo. Nuestra familia está más unida que nunca. Mis hijos hombres y mis hijas mujeres no se llevaban tan bien. Hoy mis hijos sienten el amor de sus hermanas. Nos apoyan. Hace 3 semanas fue el Día del Padre, ¿se acuerdan? Karina estaba en Estados Unidos, estaba con Marco ayudándole a nuestro hijo mayor y entonces dejó a Alex. Alex es chef, ¿no? Cocina increíble, y entonces le dijo, tú vas a ser el encargado de hacerle una cena a tu papá, y a su hermana Katrina, que es la menor, le dijo, y tú vas a ser la su chef. Katrina dijo, ya me promocionaron, me dijo, me subieron a su chef, ¿no? Y entre los dos le van a hacer cenar a su papá. Ok, miren, ellos no se llevaban muy bien. Tengo un video que no se dieron cuenta porque están ellos cocinando, que grabé, en donde Alex le está enseñando a cocinar acá. Y se están riendo, y se están abrazando, y están cocinando juntos. Y yo lo estaba viendo y mi corazón estaba lleno de gozo. Eso es lo que pasa, empieza a decir, qué maravilla lo que está pasando. O sea, deja de doler en lo más mínimo, pero empiezas a aprovechar cada instante. Empiezas a exprimir la cantidad de gozo que puedes encontrar aún en los momentos más dolorosos de tu vida. Y es increíble cuando dices, gracias Señor. Y miren, es por versículos como este que es evidente que el Evangelio de la Prosperidad es una tontería, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad dice, si tú sigues a Cristo, todo va a salir bien, nadie se va a enfermar, vas a ganar mucho dinero, tu negocio va a prosperar y tus hijos van a ser obedientes, ¿no? Ese es el Evangelio de la Prosperidad. Pero piensen en lo ridículo que eso sería. O sea, si eso fuera cierto, si seguir a Cristo significa 0 problemas, ¿para qué necesitamos paciencia y perseverancia? ¿Para qué? Entonces el apóstol Pablo pudo haber escrito, y vas a obtener gozo, punto, ¿no? ¿Para qué quieres paciencia si no va a haber obstáculos? ¿Para qué quieres perseverancia si no va a haber adversidad? Al revés, la Biblia nos dice, va a haber adversidad, pero tómate de la mano de Dios y entonces vas a poder experimentar gozo, verdadero gozo. Y Pablo va a continuar porque él invariablemente nos va a conectar a Cristo. Entonces en el versículo 12 dice, y dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Es decir, vamos hacia adelante, pero en todo momento estamos dándole gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque Él hizo posible que tú y yo vayamos a compartir la herencia de todos los santos en la luz. Otra vez nos regresa a lo que vimos la semana pasada. Dice, gracias a Dios tú y yo vamos a estar en la eternidad con Él. Es decir, puedes tener tu esperanza puesta en el cielo. Y entonces verdaderamente amar y verdaderamente gozar. Y como siempre, nos va a conectar con Jesucristo, nos va a recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Versículos 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención,
el perdón de los pecados. Y miren, estas líneas también son muy importantes entenderlas, porque si no te vas a confundir con el estado de tu corazón. Dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Fíjate, el dominio de las tinieblas es el lugar en donde naciste. Tú y yo nacimos en un reino que se llama Pecadolandia. Te dieron tu pasaporte que dice pecador. Este nació en Pecadolandia y es un pecador. O sea, tú no te hiciste pecador. No naciste una buena persona y empezaste a pecar un día y entonces eres pecador. Naciste pecador porque ahí naciste en el dominio de las tinieblas. Y lo que Cristo hizo al morir en la cruz, cuando tú pones tu fe en Él, te saca de ese reino y te pone en el reino de su Hijo amado, y ahora te dan un nuevo pasaporte que dice Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que hizo Cristo, ¿verdad? Y dice, en Él tenemos redención. ¿Saben lo que significa esa palabra? Esa palabra es la que se usaba para hablar de el pago que se hacía para liberar a un esclavo. Tú y yo éramos esclavos en Pecadolandia y Él vino y pagó el pago para liberarte. ¿Qué hizo? Pues pagó por el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención y ahora somos libres. Entonces, avanzamos ante la adversidad con gozo y aparte, dice al final su programa, recordando siempre que fue Dios en Cristo Jesús quien nos regaló la vida eterna. Por eso estamos eternamente agradecidos a Él, porque el que hizo posible todo para nosotros fue Jesucristo. Miren, en conclusión, lo que Pablo está tratando de hacer es darte una visión de lo maravilloso que es Dios. O sea, la expectativa de Pablo es que te des cuenta de quién es Dios, de qué hizo por ti, para que tu corazón salte de alegría, y lo que quieres es perseguirlo, lo quieres conocerlo cada vez más, porque mientras más lo conoces, te voy a decir lo que tu corazón va a querer hacer, va a querer adorarlo. Y es cuando adoramos a Dios que nuestro corazón se llena verdaderamente de un gozo indescriptible. Entonces Pablo en esta carta le está diciendo a los colosenses y nos está diciendo a nosotros: ¿quieres sacar lo mejor de esta vida? Mantén tu atención puesta siempre en Dios. Todo el tiempo enfócate, piensa en Él y disfruta de la belleza del increíble creador que tenemos. Y por si no fuera suficiente todo lo que ya nos describió, en la siguiente parte de esta carta nos va a mostrar de forma todavía más clara cómo es Dios a través de Jesucristo. Pero ese es el material de la semana que entra. Bueno, no de la semana que entra, del siguiente mensaje. Vamos a orar. Padre, verdaderamente, Señor, te doy gracias por cada una de estas personas que están en esta sala y que están escuchando este mensaje, porque sé, Señor, que en su corazón te están buscando. Si están aquí es porque tú los estás tratando de traer a ti. Y te pido por cada uno de nosotros, Señor, porque realmente te necesitamos. Hay veces que no somos tan conscientes de esa necesidad, pero tu palabra nos enseña que es a ti a quien necesitamos. Eres tú lo que necesitamos. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos, que nos dejes verte en todo tu esplendor, en toda tu gloria, que a través de nuestro estudio de la Biblia nos ayudes a conocerte cada vez mejor, y que ese conocimiento de quién eres empiece a transformarnos totalmente. Queremos conocer tu voluntad, Padre. Queremos perseguirte a ti y que nos hagas de forma cada vez más clara una muestra del camino que quieres que sigamos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a abrir las manos y a soltar las cosas a las que estamos aferradas de este mundo. Déjanos caminar libremente y vivir para tu gloria, Padre. Y te pedimos, Señor, que en esos momentos en que de repente somos tan débiles, nos acordemos que tú ahí estás, que estás esperando que acudamos a ti con los brazos abiertos para fortalecernos, para confortarnos, y aunque las circunstancias se vean tan oscuras, para llenarnos de gozo al notar la increíble cantidad de bendiciones que siempre nos das. Gracias, Padre. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén.